Me sorprende al ponerme a explorar las redes, ver la cantidad de cursos, talleres, certificaciones que se están ofreciendo para mejorar en el arte de hablar en público. Y es que se ha redescubierto la importancia que tiene el impacto de la palabra. No solo el tener algo que decir, sino el también tener el cómo decirlo de forma efectiva para tener éxito en la vida, en los negocios, en las relaciones, en todo. Se ha puesto especial importancia en el tener una buena comunicación, una buena oratoria. Bueno, en esos cursos siempre te presentan una lista de oradores que son modelo, que en la historia han dejado huella. Te nombran, por supuesto, a Marco Tulio Cicerón, que asentó las bases de la retórica clásica. Te citan a oradores influyentes como Gandhi, como Martin Luther King, incluso oradores que fueron líderes negativos, pero líderes. Y ahí está el ejemplo de Hitler, otro gran orador. Y por supuesto, siempre encabezando la lista, Jesús, el maestro de maestros en cuanto al arte de la palabra. Aunque de él obviamente no tenemos una grabación de un discurso suyo, ni siquiera sabíamos cómo era su voz, los evangelios nos lo presentan de forma que podemos intuir que era un gran orador. Y precisamente hoy en el Evangelio de San Lucas nos encontramos con el discurso inaugural de su ministerio, que lo hizo precisamente en la sinagoga de Nazaret. Ahí encontramos las características de un impecable discurso. Jesús, el maestro de maestros. ¿Qué características podríamos resaltar de Jesús como buen orador? Pues primero, su presencia imponía. Nos dice el Evangelio que hoy estaban todos los ojos fijos en él, todos clavados en él, esperando a ver qué va a decir. Y es que el que tiene una personalidad así magnética hace que toda la atención esté puesta en él. Él sabía relacionar la palabra de Dios con la vida cotidiana de una manera admirable. Así cuando lee el texto del profeta Isaías y dice, bien, hoy se ha cumplido lo que acabamos de escuchar. Vamos a ver qué va a decir, cómo lo va a relacionar. Además, Jesús es de esos oradores que no aburren porque siempre hablan con ejemplos. Clave para el buen orador hablar con ejemplos. Y bueno, Jesús es el maestro de maestros en el arte de las parábolas. Cómo relacionar conceptos tan abstractos del reino de los cielos con historias, con relatos tan sencillos. O en el caso del discurso de hoy, pone ejemplos de la historia, de la Sagrada Escritura. Es admirable cómo el Señor siempre habla a través de imágenes. Y además, no conste que no lo dijo él, lo decía la gente que lo escuchaba. Hablaba como quien tiene autoridad, no como los escribas y fariseos, que ellos hablaban con mucha ciencia y bla, 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 y saben muchísimo, pero ni su congruencia de vida ni su forma de hablar es convincente. Bueno, larga sería la lista que podríamos sacar de las características de Jesús como un gran orador, como un modelo de oradores. Y estas mismas características lo podemos encontrar en otro gigante que es San Pablo. Claro que él también es el gran predicador de los gentiles, el gran predicador del Evangelio, que también podemos encontrar en la Sagrada Escritura discursos suyos que cumplen con todas las características de un buen discurso. Solo por citar uno, ¿recuerdas aquel discurso en el Areópago de Atenas? Pablo quiere aprovecharse la oportunidad para presentar el Evangelio de Cristo ante los amantes de la filosofía y se pone ahí en donde encuentra varias esculturas de dioses y aprovecha que hay una que dice al Dios desconocido, pues de ese Dios es al que les vengo a hablar, etcétera, etcétera. Han analizado expertos ese discurso y dicen que cumple con todas las reglas de la retórica clásica. Bueno, ese discurso de San Pablo en Atenas y ese discurso de Jesús en la sinagoga de Nazaret son piezas modelo en la oratoria. Son discursos casi perfectos. Y digo casi porque ambos fracasaron rotundamente. Sí.
A San Pablo, después de que empieza a abordar el tema de la resurrección, todos se le dan la media vuelta y burlándose le dicen, ya de eso te escucharemos hablar en otra ocasión. Y a Jesús, cuando empieza a insinuarles a sus paisanos que están teniendo la actitud de sus antepasados de rechazar a los profetas, se enfurecen y ya vemos cómo lo llevan hasta el borde de un barranco para arrojarlo hacia abajo. Casi lo desbarrancan ese día. Así acabó el magnífico discurso de Jesús. Vaya, vaya. Bueno, y con esto tenemos que caer en la cuenta que para el cristiano los discursos no bastan. Es muy importante el tener una buena oratoria, el preparar bien nuestros sermones, impactar a través de la palabra, pero ya vemos que esto no es lo decisivo, sino la cercanía, el testimonio, el amor, la misericordia. Esto es lo que toca los corazones y los cambia. Cuando queremos limitar nuestra acción solo a palabras, a discursos, sermones, predicaciones, catequesis y todo es bla, 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 bla. ¿Y dónde está el vivir aquello de lo que tanto hablamos? ¿Dónde se nota que aquello de lo que hablamos acaloradamente lo ponemos en la práctica? San Pablo, él que estaba formado en la cultura, en la retórica, cayó en esta conclusión y en la primera lectura de hoy de la carta a los Corintios, dice, me presenté ante ustedes débil y temblando de miedo. El que antes se presentaba muy seguro y hablaba con aplomo y valentía, ahora se sentía vulnerable y titubeante, tartamudeando. Se decidió a hablar no de la sabiduría de este mundo, que él tenía mucha con qué convencer, sino hablarles de Jesucristo y de Jesucristo crucificado, entendiendo que la salvación no la alcanza a través de la elocuencia de la sabiduría del mundo, sino a través de la necedad de la cruz. Y claro, Jesús predicaba el reino y por supuesto que sus palabras son palabras de vida, pero Cristo no nos salvó con discursos bellísimos. Cristo nos salvó con su amor, con su presencia y muriendo en la cruz. Y así nosotros, claro, valoremos el comunicar efectivamente la palabra de Dios, pero no nos olvidemos que eso no es lo decisivo, porque citando también a San Pablo, podría yo hablar como los ángeles del cielo, pero si no tengo caridad, soy como una campana escandalosa y hueca. Les paso aquello que nos decía San Francisco de Asís. Vayamos a evangelizar y si hace falta, hablamos. Por supuesto que hay que predicar para evangelizar y la evangelización es tarea de todo bautizado. Pero lo realmente decisivo es esa cercanía y ese testimonio con el que ponemos por obra aquello de lo que hablamos. Porque si las palabras mueven, recuerda que el ejemplo arrastra. Que tengas un bendecido día en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.